Jorge Moscatelli, arquitecto, egresado de la UBA y referente de Situar Propiedades. Miguel Chesmuse, socio del estudio Vela y Chesmuse y también directivo del Colegio Inmobiliario Porteño. Mariano García Malbrán, presidente de la CAMESI, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, y también CEO de Keimex Argentina y Latinoamérica. Y Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de PropTech Pint. Cuando hablamos de regulación, yo creo que estamos hablando de desprofesionalización. Hoy el mercado inmobiliario, si tiene algún motivo para tener un retraso en su evolución, es debido esencialmente a los colegios inmobiliarios. Y hoy, si les preguntan al 95 o el 98% de los martilleros de Argentina, todos preferirían no estar dentro de un colegio. Todos sabemos que en Argentina el mayor informalizador de la industria inmobiliaria son los colegios profesionales. ¿Estás acusando de evasión fiscal a una actividad? ¿A quién? A toda la actividad estás acusando de evasión fiscal. Bueno, sabrá... Seguramente vos tenés todo facturado, bien prolijito, ¿no? Sí, yo sí, por supuesto. Bueno, vamos. Yo sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, El colegio hace muy poco tiempo creó, entre comillas, con la ayuda de la Universidad Tecnológica, un portal inmobiliario en el cual gastó $138.000. Y cuando se recibe, sale contento de la facultad, que le dijo: estás preparado para salir al mercado y trabajar. Va al colegio de la Ciudad de Buenos Aires a anotarse y tiene que gastar otros 5 millones de pesos entre matrículas, costos y todo lo demás. No, la realidad es que beneficios para el consumidor, para la regulación, ninguno. ¿qué destino le ven a este proyecto en alguna manera? ¿Y creen que va a haber, de aprobarse este proyecto, una convivencia pacífica en el rubro? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ladrillo, tu lugar en el mundo inmobiliario. Hoy con mesa completa, porque es un tema que nos convoca y es un tema más que interesante. En las próximas semanas se va a estar mandando al Congreso un proyecto en el cual el Gobierno Nacional propone la desregulación del sistema inmobiliario argentino. Por eso tenemos esta mesa de notables y de conocidos, de amigos de la casa. Empiezo por la punta. Jorge Moscatelli, él es arquitecto, egresado de la UBA y referente de Situar Propiedades. Miguel Chesmuse, socio del estudio Vela y Chesmuse y también directivo del Colegio Inmobiliario Porteño. Mariano García Malbrán, presidente de la CAMESI, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, y también CEO de Keimex Argentina y Latinoamérica. Y aquí a mi lado, Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de la PropTech Pint. Bueno, muchachos, gracias por venir, gracias por estar conmigo hoy acá. Y empiezo al hueso. Desregulación del mercado inmobiliario. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿Va a favorecer o va a perjudicar al consumidor? Ahora sí, Miguel. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Y es un tema. La pregunta siempre que hay que hacerse es ¿por qué y para qué? ¿No? Uno que tiene unos años ya en el sector inmobiliario, en la Ciudad de Buenos Aires operamos antes de que existiera el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que tiene poderes delegados por el Estado para administrar una matrícula. Cuando hablamos de desregulación, yo creo que estamos hablando de desprofesionalización, básicamente. Lo que se busca es anular la carrera inmobiliaria, la carrera universitaria, y desprofesionalizar. O sea, hoy el mercado está desregulado. De hecho, el 99% de las operaciones son hechas con inmobiliarias, el 1% es dueño-vende, o sea que ya el mercado está eligiendo a la inmobiliaria como persona que va a administrar la operación más importante de su vida. La vivienda familiar es el ahorro, es el esfuerzo, es el centro de atención de la familia. O sea, lo más importante para la familia es que alguien profesional administre esa operación inmobiliaria y no poner en riesgo su patrimonio. Por ejemplo, ¿a quién le darías una reserva de $20.000, $30.000? ¿A alguien en un bar? ¿O una persona que está matriculada como corresponde, que sabe que no tiene antecedentes penales, que sabe que no tiene concursos y quiebras, que no fue juzgado, o sea, no tiene sanciones en un tribunal de ética? O sea, para mí la respuesta es muy clara. Por el lado del cliente, ya no se eligió. Y por el lado del mostrador, decir, bueno, un colegio sí, un colegio no, la realidad es que no tiene gastos para el Estado. Un colegio es menos Estado, no es más Estado. Cumple las funciones y genera un solo peso de gasto. Con lo cual no veo objeciones al por qué no continúa el sistema como está hoy, que está funcionando muy bien. El costo de operaciones no se incrementó. Nosotros antes del colegio se cobraba igual que ahora, no hubo incremento en el costo, con lo cual te tiré algunos tips como para que los muchachos
nos den su opinión, ¿no? Está muy bien. Gracias por compartir ahí. Bueno, ¿quién se anima? Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Ya vino unas cuantas veces al ladrillo, me siento muy cómodo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y la realidad es que hoy el mercado inmobiliario, si tiene algún motivo para tener un retraso en su evolución, es debido esencialmente a los colegios inmobiliarios. Los colegios inmobiliarios han tenido en los últimos 50 años, algunos mucho menos, como el de la Ciudad de Buenos Aires, una función destinada a cerrar el cerco y a hacer difícil que este trabajo, esta intermediación inmobiliaria, esta intermediación comercial, sea cada vez más compleja y para menos personas. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, una persona que se recibe de bachiller y quiere estudiar para martillero, tiene que gastar $10.000 en toda su carrera. Eso es un número chequeado entre todos los exámenes, las matrículas. Y cuando se recibe, sale contento de la facultad, que le dijo, estás preparado para salir al mercado y trabajar, va al colegio de la Ciudad de Buenos Aires a anotarse y tiene que gastar otros 5 millones de pesos entre matrículas, costos y todo lo demás. Entonces, evidentemente, esas son barreras que imponen los colegios inmobiliarios para que menos gente ingrese a los colegios. Y también de esa manera, como les dije, que han sido contrarios, es porque han frenado todo lo que es materia de innovación. Las franquicias inmobiliarias ya llegaron a la Argentina hace más de 20 años y los colegios han estado perdiendo el tiempo y la energía en combatirlas. Y hoy, por encima de las franquicias, aparece lo que es la tecnología, aparece lo que es la intermediación digital, todo el trabajo digital que hace que todo sea inmediato, todo sea ya mismo. Y eso pasa por encima a todo, pasa por encima a las franquicias, pasa por encima a los colegios de martilleros. Entonces hoy es un momento en el que es inevitable mirar hacia el futuro, seguir mirando hacia el pasado y seguir tratando de cerrar lugares, feudos, con el objetivo de hacer pequeño el mercado y mantener ciertos privilegios, va en contra de la realidad comercial del mundo, no de la Argentina, del mundo. Hoy en todo el mundo los mercados inmobiliarios se caracterizan por tener este tipo de formatos. En España hace 20 años que está liberalizado la forma de trabajo y los únicos que están en contra de eso son los agentes inmobiliarios que se llaman allá, que no son ni más ni menos que los corredores de Argentina. Yo quiero dejar en claro que no estoy diciendo que los colegios inmobiliarios deben cerrar, ni que no deben tomar, es decir, que deben dejar de existir. Lo que yo digo es que los colegios inmobiliarios deben competir, brindando servicios y generando valor para que la gente no esté obligada por ley a sumarse como si fuese un sindicato, un sindicato, digo bien, sino que sea un club en el sentido de, no en el club en el sentido deportivo, sino en el sentido que junte a personas que tienen un objetivo común y se quieren formar y quieren intercambiar clientes, propiedades y crecer como hoy es el mercado, que es un mercado que está absolutamente globalizado y es un mercado de intercambio. Es decir, los colegios tienen que modernizarse y pasar a ese ciclo. Y nosotros decimos eso. No tienen que dejar de existir, tienen que ser de colegiación voluntaria. Y si son tan buenos como dicen que son los colegios, deberían tener la posibilidad que los matriculados quieran estar debajo del colegio, que quieran meterse, que quieran matricularse, porque les dan un servicio y quieran pagar. Y hoy, si les preguntan al 95 o el 98% de los martilleros de Argentina, todos preferirían no estar dentro de un colegio. Eso es una realidad que cualquier martillero te la va a decir. Y eso es por esto mismo que yo les digo. Otra cuestión es el tema de las barreras territoriales que imponen los colegios, en los cuales hay un médico con una matrícula nacional que puede operar en Buenos Aires, un médico, y puede hacer una cirugía en Mendoza, y un martillero que vive en Villegas no puede hacer una transacción inmobiliaria en Pico, La Pampa, si no está dentro de un mismo colegio. Es realmente un disparate y muestra cómo los feudos de cada zona conservan su coto de casa para tener obligadamente a los corredores inmobiliarios dentro de ellos y no poder moverse, y todo lo que ellos deciden tiene que ser así, y si no, te atacan con reclamos, con demandas y todo eso que vengo padeciendo. ¿Puedo hacer por favor, una salvedad? Porque bueno, es muy fuerte el discurso que está dando mi compañero. La realidad es que hay una diferencia de criterio muy importante acá, ¿no? Él ve esto como un comercio.
La verdad que esto es una profesión. Nosotros no cobramos comisiones, cobramos honorarios. Un colegio inmobiliario no tiene una función comercial. La función es proteger a la sociedad. El tema de las barreras, si vos vas a contratar una franquicia, imagino que la franquicia te cobra $100.000, $200.000, no sé cuánto está cobrando cada línea, pero si vos lo ves como una barrera de acceso, es una barrera de acceso. O sea, la función de un colegio inmobiliario es proteger a la sociedad, que la sociedad pueda hacer denuncias por mala praxis de un matriculado y no tenga que ir el cliente a la justicia ordinaria, gastar dinero, y sabemos que las causas económicas pequeñas son todas archivadas. ¿Quién se va a hacer cargo de las estafas? ¿Quién se va a hacer cargo de las estafas? O sea, hay que proteger a la sociedad. Y respecto de las jurisdicciones, por supuesto, son funciones delegadas por provincias. Y hay 24 provincias. Si no, tendríamos que cerrar todas las provincias, hacer una sola nación, ¿sí? que no haya provincias, y haríamos una única jurisdicción. Pero es otro debate ese, ¿no? Sí. Jorge, ¿qué postura tienen ante esta situación? No, yo en mi caso, de lo que es mi experiencia profesional, que luché un montón como arquitecto para poder colegiarme antes de la creación del Colegio de Buenos Aires, explicando todo lo que veníamos haciendo, mostrando los recortes en el diario, las muestras, todo lo que era la primera colegiación, que fue un acto muy importante. Creo que en ese momento se regularizó mucho el mercado, se dio un marco muy, muy formal, había mucha gente trabajando de muy mala manera, que en ese momento hasta se dudó de matricularlos o no, y en ese momento se termina eligiendo que sí, para poder controlarlos mejor. Pero inmobiliarias que ya tenían como, por decirlo así, un mal track record, una mala fama de quedarse con reservas, de operaciones conflictivas, de maltrato con el cliente en general, se los incluyó para poder sancionarlos, para poder controlarlos. Y creo que hoy la función más importante de los colegios, más que nada con todo esto que también hacían referencia a los dos y la inmediatez y que esto ya, y a veces la gente toca mal un botón y ahora se puede reservar online, hay un montón de cosas que necesitas un colegio para poder tener a la gente dentro de todo, digamos, con una conducta que el cliente pueda estar más tranquilo, porque la justicia argentina ya sabemos los tiempos que tiene. Entonces, por ejemplo, Situar está en Puerto Madero. Puerto Madero no les puedo explicar lo que es. O sea, pasa uno mañana, se siente en un bar, dice que es inmobiliario, nos llaman, me atendió esta chica que dice que es inmobiliaria, no trabaja para nadie, nunca... el otro día trabajaba, no sé, vendía frutas secas y después dice que conoce acá y que ella cobra. Entonces todo eso lo tenemos que denunciar constantemente porque tenemos muchos clientes perjudicados, pero muchísimos. Y sobre todo la gente que viene de afuera, es tremendo, barrios que hay mucho turismo, o gente también que no es del barrio, le dicen, no, acá se cobra tanto, y le rompen la cabeza sin necesidad. Y toda esa gente, por suerte, el colegio está detrás, los multa, los persigue, y no están bajo ninguna matrícula, y eso es bastante complicado. Hoy estamos hablando de regular Argentina, y Estados Unidos está todo regulado. Un realtor tiene que pagar un montón, y es el mercado más abierto, la economía más liberal, y un realtor, con la importancia que tiene en la sociedad, tiene que pagar un montón. Y está totalmente regulado. España no, es un caso diferente, Uruguay no, son países más liberales, o Chile. Brasil es absolutamente regulado, el peso de la justicia es tremendo sobre quienes comercializan inmuebles. Entonces, en mi caso, yo creo que Argentina no está preparada para estar regulada. Okay. No, porque es como esto de eliminar los registros automotores. Y si eliminar los registros, sí, nadie hace la transferencia. Y la Argentina le falta otra idiosincrasia de muchos años de cambiar, de la responsabilidad sobre los actos de la gente, y el colegio la verdad que tiene un montón de laburo de contralor. Yo lo paso viendo constantemente, o sea, se la pasan siguiendo y persiguiendo a gente que trabaja realmente con muchos problemas, y eso es lo que deriva una mala experiencia que no tiene que ver con las franquicias, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con gente que
se pone a comercializar sin tener ningún tipo de respaldo, ni hablar de título, ¿no? ¿Qué usted, señor? Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación, Ezequiel, y un saludo a toda la producción. A mí me parece que es imposible entender este tema si uno no parte del origen de lo que en Argentina se conoce como colegio inmobiliario, que son los sindicatos inmobiliarios, que lograron de manera bastante hábil, con una muy buena gestión del lobby, anexar primero la figura del corredor a la de los subastadores, que son los martilleros, cosa que es inédito incluso a nivel mundial. Acá esa barrera artificial te obliga a que vos seas martillero para ser inmobiliaria o corredor, cosa que es bastante insólito, por más que nosotros estemos acostumbrados a llamarnos martilleros. Eso originó que la ley de los colegios inmobiliarios se sume a una ley de la dictadura de la NUCE del año 73 y de manera también inédita exigir un título universitario para ejercer una actividad comercial que requiere sentido común y la capacidad de generar confianza en la gente, que con ese solo requisito lograron transformar una actividad comercial en una profesión liberal, entregarle esta regulación a las provincias, crear jurisdicciones, crear colegios, crear cajas previsionales y generar una distorsión en el mercado insólita incluso a nivel mundial. Por eso no existe el título universitario de martillero y corredor público. Es una cosa argentina que tenía mucho sentido para un país intervencionista, un país de tinte mucho más persecuto de los modelos empresariales e innovadores, pero que justamente en un país que pretende promover la libre empresa, tener un mecanismo de control de precios, transformando las comisiones en honorarios, la actividad comercial en una ciencia social, restricciones territoriales asimilables a aduanas internas, y toda una narrativa y una retórica basada en la protección y la seguridad jurídica, siendo cuando lamentablemente todos sabemos que en Argentina el mayor informalizador de la industria inmobiliaria son los colegios profesionales inmobiliarios. Y acá me parece que deberíamos detenernos en algo muy puntual, que no hay que confundir la actitud profesional que puede tener Messi jugando al fútbol sin hacer una licenciatura y la profesión liberal entendida en la Ley de Educación Superior. Entonces no es una ciencia social el corretaje, es una actividad comercial por definición. Ahora, que le convenga a un grupo de personas que, dicho sea de paso, no hicieron la carrera universitaria, fueron por idoneidad, por decreto, mantener cajas, mercados cautivos y cotos de casa, como decía Mariano, me parece que estaba bien para un país que desde 2003 empezó a crear estas leyes provinciales, porque tienen apenas 20 años, son todos los colegios profesionales son lo que podríamos llamar producto de las últimas 2 décadas. Todas las leyes, como hoy las conocemos, son del 2003, 10 días después de que asume Néstor Kirchner, se crea una ley en la provincia de Buenos Aires que funda esta visión del corretaje como ciencia, pero que en definitiva toda esta solemnidad, este protocolo y esta retórica de la seguridad jurídica no solo la termina pagando el inquilino del monoambiente con gastos insólitos, sino que frena la innovación. Y que suponiendo que eso sea tan deseable y tan bueno, en una eventual desregulación podría seguir existiendo, solo que tendrían que competir y atraer voluntariamente a la gente, no controlarla, vigilar y cobrar. Mira, que la verdad que están mezclando peras con bananas. Un alquiler de un monoambiente, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires hay una ley 5859, el inquilino no paga un solo peso por tener servicio profesional. Se hace todo el corretaje para alquilar el inmueble y el corredor, que no es martillero en realidad, en la ciudad de Buenos Aires es el colegio único de corredores. Los martilleros no tienen colegio en la ciudad de Buenos Aires. Es mezclar peras con bananas. Acá lo que no entiendo es cuál es el coto de casa y qué quieren casar. ¿A qué te referís? ¿A honorarios? ¿A qué te referís? No entiendo. El que traje al colegio inmobiliario es totalmente ad honorem el trabajo que hacen los directivos. Sí, pero fíjese usted, ¿quién está casando algo? No Miguel, entiendo qué es lo que... Yo perdón, déjame un segundo para contestar una cosa y sí, ningún problema.
más allá de que esto creó 21 regímenes distintos para una actividad comercial, cosa que ya con eso alcanzaría que no es comercial, es profesional. Ahí tenemos la diferencia que te la respeto. Entonces debería uno ir a la Ley de Educación Superior, agarrar el artículo 43 y fijarse si el corretaje entra dentro de las condiciones para considerarse una ciencia. Y si usted advierte que no, entonces por ahí revés. Tenés un poquito de algo notarial, un poquito de derecho, un poquito de económico, un poquito de fiscal, un poquito de registral, un poquito de psicología. ¿Te parece que eso es comercio? En la definición de corretaje te remite a una actividad de acercar oferta y demanda a cambio de una comisión. Entonces, si usted está peleado con la definición de corretaje es otro tema, pero la realidad es que por eso no existe la carrera universitaria de corredor en el planeta Tierra. Cuando salís a la calle y tenés que hacer una operación inmobiliaria, vos tratás con personas, tratás con derecho, tratás con temas registrales, notariales. Como cuando uno compra una aeronave o una embarcación náutica. Si vos le darías la propiedad de tu familia a una persona en un bar, le darás $30.000 a reserva y te irías tranquilo. Eso lo puede hacer, porque dueño vende, dueño compra, no hay problema. Puede hacerlo igualmente, no tiene nada que ver un colegio con eso. Vos vas y dejás la plata que vos quieras. Yo lo que quería decir y agregar es el tema de la tan mentada seguridad jurídica que los colegios hoy tratan de desarrollar. Y los colegios tienen un argumento que ellos mismos dan, que echan por tierra la tan mentada seguridad jurídica. Ellos dicen, la actividad está totalmente desregulada, por lo que cualquier persona puede vender y puede comprar su propiedad sin la intervención de un corredor inmobiliario. Entonces, ¿por qué eso ocurre, que cualquier persona pueda comprar y vender una propiedad sin la intervención de un corredor? Porque existe un mecanismo en la Argentina, absolutamente jurídico, probado y científico, que es el derecho notarial. Es que cualquier persona va a un escribano, ese escribano pedirá certificados, después de esos certificados, si salen correctamente, inhibiciones, informe de dominio, se pasará a la etapa de hacer la escritura traslativa de dominio, o si se quiere, el boleto protocolizado también lo puede llegar a hacer el escribano, y después se inscribe en un registro nacional del Estado. Entonces, esa seguridad jurídica es la que realmente importa, es la que realmente, no digo que la tarea del corredor inmobiliario no pueda tener una precisión previa, pero el estudio de títulos de los últimos 20 años lo va a hacer un escribano. La tarea y el responsable que ese inmueble sea correctamente inscripto va a ser responsabilidad del escribano, y eso todos lo sabemos. Entonces, si tan necesaria es la tarea de un corredor inmobiliario, ¿por qué dicen que cualquier persona puede comprar y vender una propiedad? Y por otro lado, el extremo de llevarlo a que alguien va a entregar $30.000 en un café o en un bar, ese no es el objetivo que desde Camesi perseguimos. Nosotros no queremos que un vendedor de café pueda vender un inmueble, no pensamos que tenga que ser eso. Lo que nosotros pensamos es que tiene que haber algo mucho más práctico y actual y adecuado a lo que se necesita. Hoy yo pienso en una carrera de corredor inmobiliario que sea mucho más acotada en el tiempo y específicamente enfocada a ser intermediario y a saber todo lo que hay que hacer para ser intermediario, que haya un registro fijo y único con datos biométricos y que haya un seguro de responsabilidad profesional. Con eso estaría todo absolutamente asegurado, porque los colegios inmobiliarios, lamentablemente, lo que pregonan que brindan seguridad jurídica, lo único que hacen es darle al corredor inmobiliario que cometió un error, que trabajó mal, que cometió un acto de mala praxis, es sancionarlo cuando ocurre, que son las menos de las veces, con una sanción de 3 meses de suspensión o 6 meses de suspensión de la matrícula, y las víctimas, las personas que perdieron su casa, que perdieron esa reserva, no reciben ninguna compensación porque el colegio no puede dar ninguna compensación y deben ir a la justicia. Entonces, ¿qué sería lo que puede hacer el colegio inmobiliario? Simplemente dar una sanción, una reprimenda penal al martillero, pero no es ninguna indemnización ni ninguna solución real para la ciudadanía. La solución real para la ciudadanía, la única que la puede dar es la justicia. Es una audiencia de mediación, que es lo que ocurre, que no necesariamente es más extensa que un reclamo sancionatorio ante el colegio de martilleros que, como les dije, no tiene ningún resultado en la práctica para los consumidores. El colegio de martilleros no protege de manera directa a los consumidores y no está capacitado para resarcirlos en los daños que han sufrido. Y entonces su función es una función que es de control, pero en realidad ese control no está destinado a salvaguardar a la ciudadanía, sino está destinado
a controlar a los inmobiliarios que están innovando, que hacen alguna actividad que ellos consideran o que ellos sienten que puede generarles una mayor competencia y una necesidad de formarse o de capacitarse o de cambiar la forma de trabajar. Están enfocados más en eso que en cuidar a la profesión. Por eso, lo que yo vengo pregonando desde hace tiempo es que los colegios tienen que reconvertirse para poder, porque todo el mercado inmobiliario sabe que los colegios son esto, sienten que los colegios son esto. Entonces, si no se reconvierte, los colegios inmobiliarios nunca van a poder darle el servicio que los corredores inmobiliarios necesitan y nunca van a poder lograr. Cuando yo dije un coto de casa, que él me decía a qué se refiere, es que un corredor inmobiliario que pagó $10.000 para estudiar la carrera y le pagó 5 millones al colegio de la Ciudad de Buenos Aires para matricularse, si no hace eso no puede trabajar. Y en San Isidro, ¿qué te agregan? Que tenés que tener el visto bueno, la firma de 2 matriculados con 10 años de antigüedad para poder entrar al colegio. Es decir, ya es más difícil ser corredor inmobiliario, por más que hayas estudiado y hayas pagado la matrícula, que ser socio del Jockey Club de Buenos Aires. Es imposible, porque cualquier persona, cuando va a pedir que lo hagan, que lo sumen al colegio público de San Isidro de corredores, le hacen un track record, como dijo él, de todos los antecedentes, y si trabajó de agente o tiene un primo que fue agente inmobiliario de alguna franquicia, toda la plata que puso para entrar, los 2 millones, 3 millones, porque en la provincia es más barato, los pierden y no les dan nunca el acceso a la matrícula. Es decir, los colegios de martilleros son un coto de casa de cada jurisdicción. Y si no los pierden, el que entra al colegio, en el caso de la provincia de Buenos Aires, está obligado a pagar un 10% de toda la facturación de sus propias comisiones. Con lo cual, esas cajas inmobiliarias que terminan siendo en última instancia financiadas por los usuarios, las primeras víctimas son los propios matriculados que no pueden ni siquiera hablar de este tema. Y después, bueno, han los colegios presentado un trabajo de que el 97,5% de las operaciones son ejercidas por corredores matriculados. Sin embargo, Arca no tiene esa... Ahora, para comentar, tiraron un montón de temas. Usted sabe que Miguel, que Arca no tiene esa estadística. Ahora vamos a Arca, que aparte soy contador, ahora te comento. Arca tiene un 35% te comento de corredores inmobiliarios. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora vamos a... Un 55 que no las pase. Déjame que voy a un par de temas porque abrieron 1000 puertas y la verdad es que no quiero que se escape ninguna. Respecto del escribano, por supuesto es muy importante la función notarial. Estamos de acuerdo que dan fe pública y es sumamente importante y defendemos también esa colegiatura. Entiendo que ellos también la deben defender por lo que dijo, o sea... Sí. Desregulamos algunas cosas, otras no. Por otro lado, mencionó el tema de los seguros de caución para operaciones inmobiliarias. Perdón, seguro de responsabilidad profesional. ¿Y quién los asegura esos? ¿Las empresas aseguradoras? Todas las compañías aseguradoras. Exactamente. Sí. No hay nada más hiperregulado, ni nada más regulatorio que una compañía de seguros que está bajo la órbita de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Vos sabés muy bien que es lo más regulado que hay en el país. Sí. Podríamos regular las compañías de seguros, que cualquiera en un garage ponga una compañía de seguros y también asegure operaciones inmobiliarias. Estamos llegando a un extremo similar, o sea, si no, yo no entiendo mal. ¿Es hiperregulado o no es hiperregulado? Es hiperregulado. El tema de los escribanos, por supuesto que hace estudio de títulos, cumple muy bien su trabajo. Ahora, llega una persona que hizo una reserva de $40.000. No hubo nadie que intervenga en la operación, nadie estudió antecedentes de la propiedad, titularidades, nadie que se haga responsable. Llega el estudio de títulos al escribano y dice, no, esta propiedad no se puede escriturar. Ya la persona dio $30.000 o $40.000 porque no tuvo asesoramiento. Hay asimetría de información en el mercado. El colegio inmobiliario, a través del manejo de la matrícula, lo que hace que no haya asimetría, que sea la información transparente para todos. ¿Y por qué las escrituras son por el 60% de los valores comerciales? Estás muy equivocado. Ah, ¿sí? Bueno, ¿sabes lo que se llama BIR? El BIR es el valor inmobiliario de referencia, que el Estado te dice cuánto vale una propiedad. Y ningún escribano te va a hacer una operación por debajo del BIR. De hecho, están al doble de las operaciones comerciales reales. Hoy un BIR que por ahí te dice $200.000 es una operación que está cerrando en $130.000 en la realidad. Está pasando eso está pasando. Buscar en Google BIR. Miguel, ¿usted en qué universidad estudió corretaje? Yo en el Litoral. No soy idóneo, pero aparte estudié en la Universidad del Litoral. ¿Qué estudió corretaje? Corretaje martillero en el 2009. Mira. O sea, no solo matriculé como idóneo, sino que además... ¿Cómo es matricular como idóneo? Y cuando se hizo el colegio, lo que hizo es presentar antecedentes que uno estaba ejerciendo la profesión, como mencionó Jorge. Claro. Todos los que estaban adentro de la industria fueron matriculados y a los que pasó a ser un comercio una profesión. Pero además de eso, perfecto. Dije, voy a hacer la carrera. Porque yo necesito tener conocimientos, saber mucho, asesorar a la gente, no quedarme con una matrícula meramente.
¿está bien? Entonces la gente, aparte que es idónea, la mayoría estudió, también hizo la carrera. O sea, no hay que estigmatizar al idóneo. No, porque es curioso que hasta el año 2009, que no existía la carrera Sí. universitaria, la primera fue en la Kennedy, desde que se funda la Argentina existen los corredores y las operaciones inmobiliarias, y sin embargo esta cuestión es algo bastante novedoso. El EGJ llevaba la matrícula al registro. Claro, un examen de 9 días El EGJ, y bueno, un pero por examen de eso. idoneidad con la secundaria completa. Mira, como yo hizo la mayoría de los que hoy son titulares de los colegios inmobiliarios. Con lo cual, esa es un poco la hipocresía quizás de la situación, porque se considera una barrera artificial de acceso a una industria cuando uno exige determinadas solicitudes que no necesariamente tienen que ver con el talento y lo necesario para operar en una industria. Por eso es que no existe en ¿Y otro cómo lugar medís el de talento? ¿Cómo medís Latinoamérica. el talento para dar un registro de la matrícula? ¿Quién haría el curso? En competencia varios formatos de validación de idoneidad, pero no monopólicamente un comité de burócratas que fueron por idoneidad seleccionados a partir del 2009. Qué fuerte. No, mira, la verdad es que no hay comité de burócratas, no me considero ni parte de un comité ni burócrata. Sí doy mi tiempo y recursos propios ad honorem para que la profesión esté jerarquizada y para que la gente sí tenga un servicio como corresponde. Hay cosas por mejorar, seguro. Tener un montón de matriculados que están trabajando mal, seguro que tienen que mejorar. Pero no podemos dejar a la ciudadanía, o sea, desnuda ante una operación inmobiliaria que es el bien más importante de su familia. Tengan en cuenta Sí. que hay colegios inmobiliarios que tienen presidentes desde hace más de 20 años. Ujú. Presidentes que no ejercen la profesión inmobiliaria o el comercio inmobiliario, para llamarlo bien. Y esos presidentes también integran el Consejo Superior, que son quienes administran las cajas previsionales. Él se refiere a provincia de Buenos Es Aires. de provincia de Buenos Claro. Aires y no... Ok. y En la no- ciudad no hay para aclarar caja muy y, bien. En la y no ciudad cobramos no. nada. Son Muy cosas bien. distintas, ¿eh? Sí, sí, en la Provincia, ciudad, ok. en la Sí, ciudad no hay una- caja, pero perdón que quiero terminar esta idea. Entonces, en la provincia de Buenos Aires administran la caja de previsión social y las matrículas, Ujú. haciendo que cada inmobiliario tenga que pagar. Y esas cajas y esos colegios no tienen ningún auditor externo. Ok. Y no hay manera, si buscan en internet no van a ver ningún balance público de ninguna de las cajas, de ninguno de los colegios. Y sobre el colegio de la ciudad de Buenos Aires, el colegio hace muy poco tiempo creó, entre comillas, con la ayuda de la Universidad Tecnológica, un portal inmobiliario en el cual gastó $138.000. Algo que hoy, con inteligencia artificial, yo te preguntaría a vos que sos experto en la materia, quizás se puede hacer con $5.000 o $6.000 el mismo portal inmobiliario. Entonces, yo no estoy acusando a nadie de nada, lo que digo es que quizás un gran cúmulo de dinero de los matriculados de la ciudad de Buenos Aires está destinado a gastos que son absolutamente superfluos, teniendo en cuenta que hoy hay portales inmobiliarios mucho más profesionalizados y mucho mejores que no tienen ningún costo extra como tuvieron, porque ese dinero que salió para comprar ese portal es dinero de los matriculados. Sí, pero claro, Ok. una cosa, porque Sí, también por favor. eso, bueno, es subjetivo, lo que se gasta el dinero, se gasta el dinero. La realidad es que no fue un portal, fue una modernización tecnológica de todo el colegio. Se pasó del papel a todo lo que es expediente digital. De hecho, la matriculación, que se hace en tiempo récord, es toda digital prácticamente. O sea, te aclaro que hay un portal, sí, se llama Cavaprop, lo recomiendo. Ahí pueden buscar rápidamente y operan con correos matriculados y no van a ser estafados. Y la verdad que el dinero que se invirtió, que yo no estaba en esa gestión, pero te aclaro que es modernización tecnológica aparte del portal. Pero Bien. fíjense lo que les dije. 5 millones para matricularse, $138.000 para un portal. Números reales, porque si no, él que está dentro del colegio me los hubiese desmentido. Bien, ahí están muy bien marcadas las posturas. Yo les quiero preguntar acá, ¿por qué creen que el gobierno nacional está viendo hoy la necesidad de proponer una desregulación en la materia? Acá no nos ve nadie. ¿No, Por la no caja, ven alguna, por la algunas caja de personas? provincia. A ver cómo es eso. De hecho, el tema de caja yo no estoy de acuerdo en lo personal. El tema de que haya cajas jubilatorias y profesionales, Ujú. no estoy de acuerdo en lo más mínimo, pero es personal, no hablo por la institución. Pero seguramente, como cuando dije por qué y para qué, si no cambian, o sea, no baja el costo de operaciones. Eso es falso. Si el igual, Estado Miguel, no ¿eh? tiene... Bueno, la realidad es que yo antes del colegio y después del colegio seguimos cobrando lo mismo. Sí, pero hoy las tecnologías están bajando los costos a nivel mundial de todos los servicios de intermediación comercial
¿qué premisa tiene usted para creer que no va a pasar en el mercado Es que esto es un inmobiliario? servicio profesional, no es una intervención comercial. Bueno, eso el es lo que mercado libre buscás ese es el para qué y el por qué. Pues esa es la diferencia de punto que tenemos. Pero a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos, quien vende sigue pagando el 6%. Estados Unidos es el caso de libertad inmobiliaria más importante Claro. del mundo. De hecho, hubo este problema, lo tiene todavía, y están avanzando la plataforma Compass contra los modelos de MLS justamente porque se generó un coto de casa a nivel nacional, federal, y esto es un problema muy latente y bastante coyuntural. Si usted quiere un mercado desregulado, que es un poco la visión de esta gestión gubernamental, tiene que ir a casos como Singapur, Estonia, pero si quiere cruzar el río, vaya a Uruguay o Paraguay, que no existe toda esta solemnidad y este protocolo. Chile mismo, pero que si eventualmente es tan deseable y la gente realmente tanto lo necesita, no se preocupen porque podría seguir existiendo, solo que en este caso van a tener que competir. Y acá lo quiero conectar con algo que recién preguntaste, Ezequiel. Quizás el peor de los problemas es tener la necesidad de anexar la figura de un corredor a la de un martillero que es un rematador público y eliminar de derecho la figura del corredor de la normativa argentina. Quizá debería usted contestarse a sí mismo por qué un ministerio de desregulación o un gobierno liberal está en desacuerdo con crear barreras artificiales. Y por otro lado, cuando usted transforma virtualmente por capricho una actividad comercial en una profesión científica y crea honorarios, también crea honorarios mínimos y honorarios máximos. Eso los liberales lo llamamos controles de precio. Entonces, estaba bien para un país intervencionista, más corporativista, pero para un país que pretende promover la libre asociación, la libre empresa, los derechos individuales, pero eso no tiene nada que hacer. Pero ella no hay regulación de horarios. Mire, el peor problema de este formato argentino es que incluso ante la buena fe de una jurisdicción, Argentina tiene 21 regímenes distintos por cada provincia y adentro de cada provincia diferentes regímenes por cada uno de los colegios. Con lo cual, toda esa artimaña normativa que termina pagando el inquilino del monoambiente que viene a estudiar del interior a La Plata, en el caso de nuestra ciudad. 21 jurisdicciones por provincia, no, eso en la provincia de Buenos Aires es un tema que tiene departamentos judiciales y cada departamento tiene un colegio. Son 20 más el consejo, es un tema de provincia, pero no es así en todo el país. Por eso, bueno, en Córdoba hay 2 colegios conviviendo en la misma ciudad. Sí, está bien. No está bien. Está bien, o sea, la ley dice que hay 2 colegios, o sea, vos querés más, podés dar 100 colegios también. Exacto, la idea es que entonces, ¿cuál es el problema? Si vos querés más colegios, no menos. No, uno lo que propone al final, viste, es que compitan con otros modelos de certificación de idoneidad que no obliguen a los propios matriculados. El otro día contaba Santi Magnín que le sacaron la matrícula 2 años por correrse de los protocolos y las solemnidades y los rituales que te propone el colegio. Y vos decís, personas que aportan valor a la industria, que tienen la capacidad de generar talento, seguridad jurídica, pero no quieren responder a todo ese, como recién dije, comité de burócratas que caprichosamente exigen rituales. Bueno, está bien para un país bananero, pero no tiene nada que hacer en un país liberal. Y algo, fíjense que esto que hablábamos, lo que dijo él, por ejemplo, de Santiago Mañín, hoy el mercado inmobiliario está mirando todas las nuevas formas, todas las nuevas maneras de trabajar a Beltrán Briones, Santiago Mañín. Y fíjense el colegio lo que hace, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, sancionarlo a él, que simplemente lo que hizo es crear una empresa para brindar servicios a corredores inmobiliarios. Lo que pasa es que lo que no puedes es prestar matrícula. Vos no puedes tener un matriculado y 100 agentes que no están capacitados ¿Y quién dice a vender la casa de tu primo, tu tía. ¿Cómo sabe usted que no son idóneos como usted? Pero porque además, para ser idóneo tenés que pasar por una universidad. ¿Cómo un abogado es idóneo? ¿Cómo un contador es idóneo? Bueno, no, pero ¿qué lo vas a decir vos quién es idóneo? De ahí es la importancia de separar una actividad comercial de una ciencia. Porque si nosotros mañana consideramos al bombero una ciencia, que por supuesto es un profesional, tiene capacitación, preparación, vamos a eliminar a los bomberos de la ciudadanía. Entonces, todo este protocolo, toda esta ficción que se ha creado en los últimos, desde el 2003 a esta parte, que obviamente, si uno revisa los personajes que están detrás de estas instituciones, están más interesados en sus propias aventuras políticas personales que en la propia industria.
pero en definitiva es un ataque frontal a la innovación. Pero hablas muy genérico. ¿Quiénes son los nombres? Dame un nombre. No, bueno, hay 1, 2, 3. No, pero por favor, hay un archivo periodístico que muestra 26 Pero años decilo, en los cargos. pero decilo. Yo no hice Yo te puedo hablar de Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco. El resto, la verdad, no. Según la propia Constitución, crear aduanas internas en un país es ilegal, con lo cual... Pero yo estoy de acuerdo con sacar ingresos brutos y sacar esto. Estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Yo también. Te regulémoslo, pero eso no sería más importante sacar ingresos brutos que un colegio. Todo es importante en un país que tiene que sanear. ¿Y por qué no está la ley instituciones. para sacar ingresos brutos? ¿Dónde está la ley? Vos que sos libertario, te encanta la libertad. ¿Quién presentó esa ley para sacar ingresos brutos? Para romper las aduanas. Yo no la veo la ley. ¿Vos la viste la ley? No, hay un Entonces, proceso, ¿qué pasa? hay un proceso político. No hay un porqué atrás. Que Hay vos no un estás diciendo proceso- por qué hay quieren un- hacer esto. Hay un proceso de Y- posibilidades políticas. Saquemos que las hay que aduanas. respetar. Yo te voto, votamos todos acá seguro. Pero hablar de las aduanas acá es... ¿Quién la trajo las aduanas? No, pero ya sé, pero No, es las aduanas directamente... internas. Yo, O sea, es no- lo mismo, No, internas. pero es directamente tirarla a lowball. Acá es lo que tenemos que hablar y tenemos que definir juntos es... Somos conscientes que el mercado inmobiliario tiene que innovar, realmente tiene que virar hacia donde está yendo el mundo, que es la intermediación digital, tecnológica, de personas, equipos, compartir. Si estamos de acuerdo en eso, los colegios inmobiliarios no tendrán que tener ningún problema en que la colegiación sea voluntaria. Si queremos seguir manteniendo todo cerrado, que cada vez haya menos corredores, tenemos que seguir cobrando 5 millones para matricularse, $10.000 para recibirse de martillero, y tenemos que seguir con estas políticas que lo único que hacen es limitar el acceso a este, que es un trabajo espectacular, un trabajo hermoso y que todos lo disfrutamos, pero la realidad es que lo que no nos hace disfrutar el trabajo son los que tenemos una forma de trabajar distinta, somos atacados, somos enjuiciados permanentemente, injustamente, porque lo que ocurre es que hay como una manifestación siempre. ¿Cómo puede ser que prestan la firma y prestan el nombre? Él en su inmobiliaria debe tener vendedores que le hacen toda la misma gestión que hacen los agentes inmobiliarios. No podés delegar algunas partes de la operación. Y Vos no por podés estar en un supuesto, boleto, no podés delegar. Por supuesto, yo jamás delegué la firma de Pero un vos boleto. vos seguro que no, pero hay Yo muchos que sabés que lo hacen. Vos No, sabés pero, que sí. pero alguien que haga firmar un boleto a un agente hace que ese agente esté enjuiciado por ejercer una profesión vos ilegal. no podés tener 100 agentes, manejar 300 operaciones siendo un solo corredor. No existe la forma de controlar todo eso. Y vos tenés ¿por qué? responsabilidad. Pero A yo ver, no tengo si acaban 100 de agentes. fomentar una firma digital a nivel país, si están avanzando a niveles de eficiencia insólitos, Sí. ¿qué detiene a crear un monopolio de certificadores de idoneidad que aparte se arrogan la capacidad de determinar quién puede operar y quién no? Me parece que si uno hace esta separación de desanexar una ley del año 99 que anexaron a una ley de la dictadura y corrige todas estas anomalías ¿Del 99 globales. qué ley es? No entiendo qué ley es. La ley 25.028 que Ah, crea la los nacional. colegios, Sí, ley la nacional. nacional, que crea Sí. los colegios inmobiliarios provinciales y jurisdiccionales. Por eso todo esto es un problema de fondo, que lo mismo, sería un poco antipático pretender que estas instituciones tan deseables pierdan su categoría y que si uno quiere estar en ellas no puede hacerlo. Pero ni siquiera ese es el planteo. El planteo es que compitan con otros modelos de certificación de idoneidad, que pueden ser actores privados, plataformas, Pero colegios. La Cámara Inmobiliaria la Cámara Argentina Inmobiliaria podría Argentina. ser. Exactamente, pero es que con los colegios CIA. no dan la carrera. Eso lo dan instituciones privadas, no es el colegio. Con más razón. Y por el colegio no tiene nada que ver. O sea, en eso la verdad estamos de acuerdo en que hay que ser más profesionales, hay que capacitarse más. Estoy de acuerdo con él. Sí. En que hay que tener más tecnología. Pero esos son más profesionales, no menos profesionales. Pero sería útil que el colegio, en lugar de exigir una carrera universitaria de 3 años, tome un examen de alguien que durante 6 meses estudiando puntualmente lo que hay que estudiar, porque sabemos que hay un montón de cosas que se estudian en esos 3 años de Pero universidad que es peor, que no se porque aplican y el no sirven colegio para tomando nada. el examen sería mucho peor lo que dice. Pero yo no Porque digo que habla el de- colegio tome un examen, digo que si uno quiere pertenecer a un club que después juegan al truco, estudian italiano, sortean un auto, está buenísimo. Pero si no quiero pertenecer a ese club, no tengo por qué obligar a la sociedad a pasar una serie de filtros que me están sacando talentos de la industria por un lado, porque otra vez, confundir ser profesional, que uno puede jugar al fútbol de manera profesional y no haber estudiado una licenciatura como hoy te piden en Entre Ríos, que llevaron al extremo estas barreras artificiales para crear 5 años de bloqueo académico antes de que vos operes y antes de que te cobren las matrículas. Todo, perdón, Ezequiel, No, sí, toda esa complejidad podría coexistir, y si es tan deseable, de hecho probablemente se perfeccione, pero hoy que se sindicalizó y nace de origen sindical,
merece la pena ser revisado e incluso ayudar a la gestión gubernamental a sostener esta... Está bien, pero no entiendo cuáles son los beneficios. ¿Qué le aportaría a la sociedad que no existían los colegios? Te pongo un solo ejemplo. Bien. Cuando se exigió que sea un estudio universitario ser corredor inmobiliario y martillero público en la Universidad de La Plata, todas las carreras son gratuitas. Sí. La única que no es gratuita, ¿y quién está metida en el negocio de educar universitariamente a los corredores y martilleros? El Instituto de Corredores Inmobiliarios del Colegio de Martilleros. Es decir, hoy podés ser médico, podés ser contador, abogado sin pagar un centavo en una de las mejores universidades de la Argentina, y tenés que pagar una cuota de más de 300.000 pesos por mes si querés ser corredor inmobiliario. ¿Por qué? Porque siempre detrás de todos los colegios siempre hay un negocio. No está nunca el objetivo real de tener algo mejor, de formarse, de perfeccionarse, sino en todo es un negocio. Entonces, ¿Ven? Eso no son los colegios, es la universidad. Yo estoy de acuerdo en que hubiera una carrera gratuita. Miguel, Bueno, uno para con el estar colegio. en un colegio tiene que estar en una caja, para estar en el colegio tiene No que estoy estar de en acuerdo una con las cajas universidad. tampoco. Más allá de usted, Sí, esto no es con usted, esto Sí, es sí, con, sí. con la estructura normativa argentina que creó estas barreras artificiales que pretenden ponerse a competir. Y de una manera, desde el punto de vista de la innovación, creemos firmemente que todo esto va a implicar, porque estamos discutiendo muchísimo sobre la intermediación, los intermediadores, los empresarios, los comerciales. En realidad, en un país relativamente normal, lo único que importa son los consumidores y los usuarios. Y acá estamos hace 40 minutos hablando de la intermediación, cuando en realidad todo actor debe enfocarse en los consumidores. Y hay un montón de proyectos que podrían incluso considerar a los inquilinos de todo el país free riders de la industria con comisiones tendientes a cero, y hoy depende de la jurisdicción, depende de la normativa, depende de la provincia, eso no puede avanzar por los frenos de estas instituciones que hemos denominado los colegios profesionales inmobiliarios. Bueno, vos considerás, en la ciudad de Buenos Aires no pasa porque no se cobra un solo peso a los inquilinos. ¿Vos considerás que un inquilino que se beneficia de la gestión del inmobiliario, ¿sí? Porque se beneficia, consigue una propiedad, hace un contrato, negocia los términos, lo ayudan a entrar, todo, no tiene por qué pagar un solo peso y todo el tiene que pagar el propietario? ¿Considerás que eso está bien? Yo considero que eso se tiene que resolver a mercado, y que si mañana hay una propuesta de valor tendiente a generar ese tipo de usuarios y monetizar quizás con otros modelos de negocio satelitales, tiene que poder hacerlo, porque así funciona el mundo y así la tecnología puede generar nuevos niveles de eficiencia sin perjudicar los negocios, de hecho multiplicarlos. Pero si uno no deja que esas fuerzas creativas del mercado operen, bueno, eventualmente vamos a estar siempre encerrados en el sorteo del auto, en jugar al truco y aprender italiano. A ver, ¿ustedes creen que hay, por lo que veo, lo que escucho, es difícil, va a ser difícil, ¿qué destino le ven a este proyecto, en alguna manera? ¿Y creen que va a haber, de aprobarse este proyecto, una convivencia pacífica en el rubro? yo creo que este proyecto, en un plazo breve, va a tener una buena recepción por parte del Congreso y va a salir, estoy seguro de eso, porque está convencido el Congreso sobre las bondades de este proyecto. Yo también siento y creo que va a tener su reglamentación que fijar ciertas pautas como las que te dije, que haya un registro quizás fijo con datos biométricos, que se identifique a cada uno de los corredores inmobiliarios que ingresen, o corredores, pongámosles el nombre que quieran, intermediarios, que ingresen a ese registro con datos biométricos y con una exigencia de tener un seguro de responsabilidad profesional, algo que es muy, pero muy, que no tiene nada que ver con que las compañías de seguros estén desreguladas o no. Sí, súper reguladas. Más regulación no se consigue. No tiene nada que ver en eso, porque yo lo que estoy hablando es otra cosa, simplemente que el seguro de responsabilidad profesional le brinde la solución a los consumidores que el Colegio de Martilleros nunca pudo ni va a poder brindar tiene jamás. Mucho que ver. Vos decís desregular y estás regulando cada vez más con un seguro. No, regular, contratar un seguro no es regular. ¿Y no es costo tiene eso? absolutamente ¿El costo nada quién lo que va a ver. pagar? El costo lo va a pagar el profesional, pero va a ser mucho más barato pagar un seguro ¿Cómo de sabes que va a ser más responsabilidad barato? profesional. ¿Cómo sabes que va a ser más porque barato? trabajé en una compañía de responsabilidad profesional. ¿Vos me de garantizás que va a seguros. ser más barato? Te lo garantizo. Bueno, porque lo imagínate, garantizó él, sí, vos imagínate que pagaste 5 millones para matricularte, con 5 millones pagás seguro de responsabilidad profesional por 100 años. Ya con la matrícula que pagaste el primer día, tenés seguro para toda la vida. Bueno, quiere decir que se opera bastante bien, no hay riesgo entonces. Una prima tan baja, 100 años. ¿Cómo lo ve Jorge vos?
No, yo, a ver, volviendo a... Feliz día, Jorge, usted es arquitecto. Arquitecto, gracias. muy Feliz día, es verdad, muy bien. Feliz día. No, estoy tratando de acordar de cuando se abrió la matriculación y demás, que fue un esfuerzo y que tuve problemas por ser arquitecto y no martillero, y después tuve que estudiar la carrera y demás. La realidad es que sí siento, y la mayoría de los que estamos dentro del colegio, que a pesar de todo esto, lo digo, el Colegio Único de la Ciudad de Buenos Aires creo que es uno de los más modernos y los más ayornados está. Los que estamos adentro sentimos que igual le falta un montón, porque ya creemos que cuando se creó el colegio lo vimos como que ya nació viejo, nació con, viste, como decía, con una montaña de papeles, con los inmobiliarios de hace, que se matricularon, llegando casi a los 2010, pero que venían ejerciendo la profesión desde los 60, de los 70, y que muchísimos ya eran dinosaurios y que tenían sus mañas terribles. Bueno, bienvenido, Jorge, de este lado. No, estoy en el medio de los dos. No, pará, soy dinosaurio, no sé cómo. Yo tampoco 52 tengo, ¿soy dinosaurio ya? No. ¿A qué edad haces dinosaurio? Lo que me resulta muy atractivo el ejemplo de Jorge, porque justamente en este paradigma de potenciar al talento y no las barreras artificiales, probablemente lo que ocurra en un contexto de desregulación, lejos de bajar la vara, se eleve la vara porque un montón de arquitectos, estudios, empresas, personas que tengan la capacidad y ese talento natural de ejercer esa disciplina tan compleja y tan hasta artística como es el corretaje, puedan sumarse a una industria que para mí hoy la vara está baja. En el contexto aparte en donde lamentablemente, y los datos que mapearon ahora entre las publicaciones inmobiliarias y las facturaciones de Arca son totalmente insólitos porque no hay consistencia. ¿Eso dato dónde lo sacaste vos? ¿El secreto fiscal? ¿Quién te lo dio? No, los colegios propios salen a decir que el 97,5% de las operaciones lo hacía con corredores inmobiliarios. No, sí, por supuesto que terminaron con el inmobiliario, pero ¿qué tiene que ver eso con la facturación? ¿Vos cómo sabés que se factura o no se factura? Bueno, averigua usted El colegio escribano te está diciendo los precios de escrituración, sacarlo por el dólar, te va a dar arriba de $100 y pico mil en la Ciudad de Buenos Aires. No, pero él no habla del monto, él está hablando de la cantidad de operaciones que son Y facturadas. no te da. ¿Cuántas Si vos operaciones de corretaje inmobiliario son facturadas en Arca, Miguel? No sé, secreto fiscal. Bueno, Si vos tenés secreto fiscal. No. Hay informes y estadísticas ¿Informe de quién? que no mapean. No, vos sos muy genérico cuando hablas. Me encanta la no modernidad, los es mi dinosaurios, tema, todo. Ni siquiera es un tema mío Pero, es un y informe. decime la fuente, porque sin fuente no, la verdad no sé qué estás hablando. Bueno, luego se lo comparto. Compartímelo, por favor, decime de quién te dio la información, porque es secreto fiscal. Tampoco es algo tan... es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, es muy ¿Estás importante. acusando de evasión fiscal a una actividad? ¿A quién? A toda la actividad estás acusando de evasión fiscal. Bueno, sabrá... Seguramente vos tenés todo facturado bien prolijito, ¿no? Sí, yo sí, por supuesto. Bueno, vamos. Yo sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, a ver, Felicito. amigos. Más allá de esto, que es importante, veo un escenario difícil, veo un escenario complejo de cara a lo que viene. Pero nos este llevamos proyecto. bárbaros nosotros, ¿eh? No es que es un tema de... No, esto con el fútbol, lo que queda en la mesa, lo que pasa en la mesa queda en la Queda mesa. en la mesa. Por favor. A mí me resulta un poco antipático estar hablando tanto de la intermediación y no hablar del consumidor o del usuario. Me parece que en una sociedad que está interesada en la innovación, en el avance, en la industria, lo único importante es el usuario, el consumidor y a la persona a la que uno le aporta valor. Ahí voy con la siguiente pregunta y lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Creo que da para otro programa. Si terminamos todo de la mano, lo voy a convocar a otro programa. Gracias por compartir sus opiniones acá. Una cortita y al pie. ¿En qué beneficia al consumidor, a la persona de a pie, la desregulación y en qué la complica? Yo creo, perdón, Sí. Yo creo que el beneficio para el consumidor va a ser en muchas facetas. El más importante, que es el que más atacan los colegios, es el tema de la seguridad jurídica. A través de este método que yo les estoy mencionando, el consumidor va a tener la posibilidad de recuperar rápidamente alguna cuestión que haya tenido, algún conflicto y alguna mala praxis, y no va a tener que lidiar con un colegio de martilleros que lo único que va a hacer es dar una sanción y no va a poder indemnizarlo ni ayudarlo en lo más mínimo. Hoy, con un reclamo, en una mediación, citando en garantía a la compañía de seguros, va a recuperar rápidamente su reserva y va a solucionar, y si hubo un daño mayor, va a recuperar el monto rápidamente y se va a asegurar que va a tener respaldo económico
el patrimonio de la compañía aseguradora para poder brindarle esa garantía. Por otro lado, va a tener un mejor servicio porque va a haber una competencia real entre todos los que presten el servicio de intermediación, que van a tratar de formarse para generar más confianza, para generar que esos potenciales compradores los contacten y poder hacer operaciones inmobiliarias, y esa confianza se construye, esa capacitación genera mayor cantidad de clientes, entonces eso va a ser algo redundante que va a agregar valor al servicio que van a prestar los intermediarios inmobiliarios, y no van a estar obligados los corredores inmobiliarios a estar gastando dinero en un colegio inmobiliario que no le brinda ningún tipo de servicio, que no le agrega ningún tipo de valor y que realmente no le da ninguna posibilidad a los consumidores finales a tener un resarcimiento y una solución al problema que pueden llegar a tener con un corredor inmobiliario. Gracias. De nada. A mí me parece que el mayor beneficio es corregir una distorsión histórica basada en la politización de una industria que lo que menos necesita es estar politizada y sostener aventuras personales, políticas que no cooperan con el avance del sector. Por otro lado, sería alinear a el sector de los bienes raíces a la modernidad, porque hoy los sistemas, incluso plataformas de innovación y otro tipo de actores podrían competir brindando servicios de mayor calidad y a precios más económicos, lo que impactaría directamente en el acceso a la vivienda en todos los niveles. Y por último, bueno, también enviar un mensaje de seriedad, porque hoy que van a empezar a aflorar los créditos hipotecarios y todo este proceso de saneamiento macroeconómico efectivamente se termina consolidando, va a ser muy necesario empezar a pensar realmente cómo se formaliza la industria inmobiliaria, ya que si bien puede ser un poco tabú o se intenta esconder, la industria inmobiliaria hoy está absolutamente informalizada dentro de toda esta seguridad jurídica de la que se habla. Es un poco insólito. Todos sabemos lo que se escrituran las propiedades y cuánto se comercializan, pero bueno, evidentemente nadie lo dice porque es políticamente incorrecto. En algún momento va a haber que poner esa realidad sobre la mesa e intentar corregirla si no queremos seguir siendo el Congo. Bien. ¿A favor o en contra? Ustedes, muchachos. Yo estoy en el medio porque así como en el momento la verdad me costó muchísimo matricularme, hoy veo que hay mucha gente que no está para ejercer la profesión y que realmente la veo como un peligro latente para la sociedad. Creo que sí o sí necesitas un organismo de control para los matriculados. Estoy más de acuerdo con que esto sea más parecido a un sistema de, digamos, de un examen de idoneidad real, como mencionaste en Estados Unidos, por ejemplo, que además deberíamos como casi una licencia de conducir, a los 2-3 años ver cómo y seguir como un médico que opera todo el tiempo, un arquitecto que va siempre a la obra, demostrar que estás al tanto y que seguís ejerciendo y que no colgaste la matrícula o no colgaste algo y trabajan los demás por vos. Me parece que los 4 años a veces es algo que queda ahí medio dando vueltas como excesivo y que capaz no es estrictamente necesario para lo que es la tarea diaria y a lo que te exige el mercado, sino que tenés complejidades mucho más grandes que las que vemos que por lo que veo yo y analizo en mi empresa, el 90% de los egresados son de carreras online y que la verdad que son carreras bastante soft y no vienen con una preparación real para trabajar. Entonces creo que un examen de idoneidad es algo real, creo que el colegio se tiene que actualizar, que viene muy, muy atrasado, ni hablar los otros que ya hablamos de otras provincias más allá de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que sí, que la tecnología pasa por encima de todos los colegios, pero tenemos que tener un control igual, porque no puede saltar de, digamos, la inmobiliaria a tribunales. Tiene que haber algo en el medio que pueda sostener esto, que seguramente se tenga que reformular cómo trabaja hoy el colegio o los colegios en todo el territorio y cómo le va a dar a los usuarios. Yo creo que lamentablemente, conociendo mi país, van a estar más desprotegidos cuando se salga. Capaz que después esto se regule de alguna manera,
pero quitar inmediatamente estos colegios, en principio va a generar más problemas, capaz después se ajuste, pero no va a ser bueno al inicio para el consumidor. Creo que igualmente la gente va a tratar de mirar en los colegios, en algún registro, si esta persona trabajaba antes y cómo trabajaba, si tenía antecedentes, que eso es algo que también nos pasa constantemente, que veo que la gente no chequea, y es algo muy fundamental, que si alguien se queda con la reserva a la primera, segunda, a la tercera, queda con una sanción con varias, y el usuario lo pueda ver y diga, che, pará, en esta inmobiliaria se quedaron con 50 reservas, prefiero elegir otra. Ahí está la libertad también del usuario. Entonces eso en la justicia no lo vas a ver, a menos que puedas entrar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y ver con cuántas reservas se quedan. Es medio complejo, pero sí tiene que haber control de algún tipo, y sí se tiene que actualizar el colegio. Bien. Bueno, pero fíjese, Jorge, perdón, Ezequiel, que Defensa del Consumidor tranquilamente podría canalizar gran parte de toda esta vocación por asistir, que festejo, que haya un intermedio, pero ya lo hace Defensa del Consumidor y cada día tiene muchos más sistemas y tecnologías. En realidad, Perdón, Defensa del Consumidor no tiene órbita en las profesiones liberales. Por eso, Dejémosla acá, discusión que es se me una acaba el tiempo. Cierro, dejan cerrar, pues. Cierro. Sí. No, la realidad es que beneficios para el consumidor, la desregulación, ninguno. Cada vez que haga una operación inmobiliaria, va a estar en ascuas con su familia, su vivienda, su patrimonio, el ahorro de toda su vida, lo vamos a dejar en manos de cualquiera que no sabemos si tiene conocimientos, no tiene conocimientos, si tiene antecedentes, no tiene antecedentes. La verdad que le recomiendo al consumidor, opere con su correo matriculado como lo está haciendo el 99% de la gente, pida la credencial profesional al momento de dejar una reserva, exija que intervenga en toda la cadena, el correo inmobiliario, no que no aparezca nadie hasta el momento de la escritura. O sea, cuide su patrimonio. Y la verdad que beneficios con la regulación para el cliente, ninguno. Ahí va. Bueno, muchachos, muchas gracias por venir, gracias por haber compartido su tiempo. Nosotros nos vemos la semana que viene, vamos a estar siguiendo este tema candente, y por supuesto que si llegamos a tener novedades, convoco nuevamente esta mesa para seguir debatiendo de esto. Nos vemos la semana que viene, que tengan una linda semana. Hasta luego.